pues dando ya las 8 de la noche, bueno, 8 de la tarde-noche en el centro de México, vamos a empezar este gran programa de La Voz del Residente en Ginecobstetricia. Como todos los martes, estamos con todos ustedes. Le doy la bienvenida a los que se están conectando por Facebook. Apenitas pudimos pasar el en vivo a Facebook. Todos los de Zoom, muchísimas gracias por estar presentes. Los saluda Tony Vázquez y hoy tendremos un gran tema en compañía, bueno, expuesto por el doctor Luis Diego Barragán Loera, a quien le daré presentación en un minutito. Quiero invitarlos a que sigan la página de Facebook, de Instagram, La Voz del Residente. Así de fácil, así de sencillo nos encuentras. También estamos en YouTube, en Medical Eagle Center. Te suscribes y todos los martes encontrarás contenido de valor sobre ginecobstetricia. Si te llegas a perder alguno de estos webinarios, o bien si lo quieres volver a retomar, ahí estará en YouTube. También para que lo compartas en tus redes sociales. Aunado al Facebook, al Instagram y al YouTube, estamos en Telegram. Voy a compartir el link del Telegram en el chat de Zoom y en el chat de Facebook para que la gente pueda ser parte de esta comunidad que tenemos en Telegram, donde los residentes comparten sus experiencias en sus sedes. No lo mismo, y esta noche lo vamos a ver, lo que pasa en Guadalajara, que lo que pasa en Monterrey, en Ciudad de México, o a lo largo y ancho de Latinoamérica, porque también hay que resaltar, tenemos seguidores y residentes a lo largo y ancho de Latinoamérica. Entonces es importante que estemos dentro todos de esta comunidad para así aprender todos juntos. Les recuerdo la dinámica, si usted es nuevo en nuestros webinarios, nuestro doctor invitado, que invitadazo de lujo, me permito decir eso, Luis Diego tendrá media hora para exponer su tema. Al terminar, entrará Jorge Montalvo, nuestro doctor de todos los martes, nuestro doctor mentor, para complementar la charla, cuestionar ciertas cosas que haya dicho Diego, y al final pasaremos con el mejor público que existe, que son los residentes en ginecobstetricia. ¿Para qué? Para que nos complementen la charla, nos pongan en el chat lo que vayan pensando de la charla, para que nos hagan sus preguntas, y yo, Tony Vázquez, le daré voz a esas preguntas, a esos comentarios, y los diré al aire junto con Luis Diego. Antes de comenzar, me quiero dirigir a todos los jefes de residentes. Si usted es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramientos en temas médico-legales, no dude en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, sin más preámbulo, le doy presentación a Luis Diego Barragán Loera, residente de cuarto año de ginecología y obstetricia, y se desenvuelve actualmente en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara. Doctor Luis Diego, ¿estás por ahí? Muchas gracias, Tony. Gracias por la presentación. Gracias por la oportunidad que me dan de poder hablar un poquito sobre este tema que a veces no ahondamos tanto y que es muy importante. También quiero agradecer a Medical Legal por la oportunidad que comparte para que todos los residentes podamos tener un poco en contacto lo que sucede en el norte, centro y sur del país y saber qué es lo que pasa en cada uno de nuestros hospitales y los conocimientos que tenemos. Me gustaría iniciar platicando sobre el título de mi tema, que son las técnicas quirúrgicas para el prolapso de órganos pélvicos. Voy a enfocarme únicamente por cuestión del tiempo y de importancia para darle el debido valor a este tema sobre el abordaje apical únicamente. Hay que recordar que el prolapso de órganos pélvicos es una patología que se va a presentar en las pacientes de una edad ya más avanzada con factores de riesgo que tuvieron parto instrumentado, incluso pacientes que no hicieron los ejercicios de Kegel a lo largo de su etapa reproductiva. Difícilmente las pacientes están educadas para lograrlos o para hacerlos, pero es un tema que, bueno, les va a cambiar la calidad de vida a las pacientes y que si logramos hacerlo y logramos conocerlo, vamos a abordarlo de la mejor manera. Así que vamos iniciando. Vamos a platicar primero sobre cuáles son las candidatas al tratamiento quirúrgico. Y esto es importante porque no todas las pacientes las vamos a llevar a un quirófano. Vamos a decir que todas las mujeres que tengan un prolapso sintomático, llámese estadio que se llame, si tienen un prolapso sintomático, las vamos a llevar a quirófano. ¿Qué pueden ser esta sintomatología? Bueno, una presión pélvica, la sensación de bulto en la vagina, que es la primera causa por la cual
llega tu paciente a la consulta, retención urinaria o de heces, necesidad de reducir el prolapso digitalmente para lograr orinar o defecar, descargas crónicas de leucorrea y sangrado por ulceración. ¿Qué nos dice la medicina basada en evidencias? Es que no recomienda la reparación en prolapsos en mujeres asintomáticas cuando tienen un prolapso en un estadio 0 a 2. Estadios 3 a 4 difícilmente van a ser pacientes asintomáticas. Es por esa razón que esta estadificación se pasa a un ámbito quirúrgico. También mujeres que tuvieron fallo con el tratamiento conservador. ¿Qué es el tratamiento conservador? Los ejercicios de Kegel, el estrógeno conjugado y inclusive podemos incluir aquí los pesarios. Mientras más joven es la paciente, menor es la tasa de complicaciones, pero va a tener mayor tasa de recurrencia. ¿A qué debemos a esto? A que si un prolapso se presenta en una mujer joven, ya nos está hablando que el tejido, el ligamento, se encuentra deficiente. Así que si nosotros hacemos una reparación apical o medial, pues vamos a ayudarle por unos años, por un tiempo. Sin embargo, esta deficiencia va a provocar que con el paso del tiempo, tan solo por el descenso de los estrógenos, pueda recidivar, ¿sí? Las mujeres obesas también para prolapsos apicales es importante. Aquí en esta tablita sobre este artículo de el American Journal of Obstetrics and Gynecology, nos dice que las pacientes que tenían un estado 2 a 4 más jóvenes fueron las que mayor recidivaron con hasta un 69.8%. Es lo que les hablaba previamente. Esto a un año de la reparación vaginal. ¿Qué factores tenemos que considerar para realizar el procedimiento? Y esto es importante saberlo. Reconstrucción u obliteración, lo que llamamos la colpoclesis. Bueno, esto nos va a decir, o lo vamos a tener con el conocimiento de la edad de la paciente y el deseo reproductivo. Pacientes con edad avanzada, pacientes que no tengan actividad sexual, pues se puede obliterar la vagina, lo que llamamos una colpoclesis, para lograr que, bueno, no haya descenso absoluto nuevamente sobre la vagina de los órganos pélvicos. O reconstrucción, y este tema va más enfocado hacia la reconstrucción, que vamos a hacer fijaciones de cúpula hacia los distintos ligamentos, dependiendo qué es lo que necesite la paciente. Aquí lo más importante es la edad y la actividad sexual que pueda llegar a tener la paciente. Vamos a hablar también si en esta reparación vamos a hacer una histerectomía concomitante. Por default les voy a comentar que la medicina basada en evidencias nos dice que sí tenemos que hacer una histerectomía debido a que el riesgo que existe es mayor a un nuevo prolapso por dejar el órgano. Y tiene lógica. Si dejamos un órgano que se está prolapsando, evidentemente, aunque le hagamos una suspensión, más adelante puede recidivar. Así que no se recomienda la histeropexia a sacroespinoso. ¿Cuál va a ser la ruta quirúrgica para la reparación de múltiples prolapsos? Y esto es importante, tenemos dos rutas quirúrgicas que hay que saber, que es la abdominal y la vaginal. Depende lo que queramos hacer con la paciente, depende la edad de la paciente y cuáles son las condiciones que tengamos. Vamos a hablar también si vamos a utilizar malla o no vamos a utilizar para saber cuál es el mecanismo, cuál es el método de entrada para poderle hacer una reparación de los prolapsos. También hay que saber si durante esta reparación o durante esta ruta quirúrgica vamos a reparar otros defectos del piso pélvico. ¿A qué me refiero? A lo mejor no nos vamos a la parte apical, pero sí queremos hacer plastías por un descenso del plano medio. Sería importante pues considerar el abordaje vaginal. También es conocido que si hacemos una reparación, una suspensión apical, hasta el 55% de las pacientes van a tener una mejoría sin hacer ni siquiera una plastía. ¿Por qué? Porque se ha visto, se ha comprobado que la mayoría de todos estos prolapsos, hasta el 80%, tienen un prolapso apical. También vamos a hablar sobre si vamos a hacer una cirugía antiincontinencia al mismo tiempo de la suspensión de cúpula. Es importante porque muchas pacientes no les hacemos una
prueba de esfuerzo con reducción del prolapso. ¿A qué me refiero? Que las pacientes pueden llegar y nos abocamos a hacerle un POPQ y no evaluamos como tal la función urológica de esa paciente. Esa paciente puede llegar a tener disfunciones o incontinencias de esfuerzo debido a que el prolapso está provocando una obstrucción en la uretra, lo que ocasiona dificultad en el tracto de salida. Si nosotros evaluamos en el consultorio adecuadamente a la paciente, nosotros podemos hacerle, ya con un urocultivo negativo, podemos evaluar a la paciente si está teniendo este tipo de incontinencia. Y una vez teniendo estos datos, podemos saber cuál es nuestro abordaje quirúrgico, podamos poner algún tipo de suspensión de la uretra para lograr una mejoría en la incontinencia de esfuerzo. Y por último, otro factor a considerar dentro del procedimiento quirúrgico es si vamos o no vamos a utilizar la malla. Y este es un factor importante, ya que, bueno, en México todavía tenemos la oportunidad de utilizar todo el tipo de mallas para suspensión de cúpula o para suspensión de la uretra, en el caso de las incontinencias. Esto es importante porque, bueno, le va a dar a la paciente la oportunidad de formar un tejido adecuado para la suspensión. De otra forma, únicamente utilizaríamos suturas no absorbibles que van a ayudarle a sí la suspensión, pero que, bueno, puede recidivar. Voy a hablar específicamente sobre el abordaje abdominal o vaginal, cuáles son lo que conocemos, qué es lo que conocemos, cuáles son las ventajas o cuáles son las desventajas. Tradicionalmente se conoce que el abordaje abdominal en específico o el tratamiento abdominal que se hace en la sacrocolpopexia tenía mejores resultados anatómicos, es el gold standard dentro del tratamiento de la suspensión, pero actualmente lo que nos dice la literatura es que los procedimientos vaginales, a la hora de hacer una tracción adecuada, una suspensión adecuada, van a mejorar los síntomas de prolapso. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros la vamos a evaluar después en nuestra consulta a los 3, 6 o un año, 3, 6 meses o un año, quizá no va a haber tanta mejoría hablando de los estadios del POPQ. Sin embargo, la paciente va a referir una sintomatología menor o completamente se van a referir a sintomáticas. Es por eso que el abordaje vaginal es el que más se realiza en Estados Unidos, en México también se realiza con mayor porcentaje por esta razón, porque es un abordaje, pues es un orificio natural por el cual podemos reparar la parte apical e incluso los abordajes medios e inferiores. Dentro del abordaje abdominal tiene menor tasa de fallo, un 6 contra un 20% de la vaginal, y se va a preferir en mujeres que tengan alto riesgo de recurrencia. Estos son mujeres jóvenes, ya dijimos por qué, la mujer joven probablemente tiene un grado más de deficiencia de su suspensión, en pacientes con obesidad, en prolapsos de órganos pélvicos en estadios 3 o 4, en actividades que tengan alto impacto o en prono o levantadoras de peso. Reparación previa fallida, que ya hayamos hecho una reparación vaginal previamente y que recidivó. Longitud vaginal corta, esto es importante porque nosotros tenemos que tener nuestro canal vaginal con una longitud adecuada para lograr el acceso a los ligamentos requeridos. Y que se tenga en ese momento otro tipo de indicación quirúrgica, como a lo mejor un quiste en ovario, un endometrioma, cualquier otro tipo de patología que queramos ingresar mediante el abordaje abdominal. Y dentro del abordaje vaginal, evidentemente son pacientes que tienen menor tiempo quirúrgico y de recuperación. Esto hablando de un abordaje abdominal mediante la parotomía. Si hablamos nosotros sobre la paroscopía o cirugía robótica, evidentemente nuestros tiempos en el abordaje abdominal se van a cortar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos menor riesgo de infección, menor tiempo quirúrgico y menor cantidad de sangrado. También se traduce a que tenemos que tener un grado de expertise, una curva de aprendizaje adecuada dentro de la laparoscopía o de la cirugía robótica. De la vaginal se va a preferir en pacientes mayores de 65 años que tengamos la posibilidad aquí mismo de hacer plastías anteriores o posteriores y menor riesgo de erosión de la malla. Siempre es importante y es uno de los
de una de las perlas en todo el abordaje ginecológico, en el aspecto sobre todo urológico, en la aplicación del estrógeno tópico. Bien, ya voy a hablar específicamente sobre las técnicas. Voy a empezar con la abdominal, con el gold standard, que es la sacrocolpopexia. ¿Qué es esto? Bueno, es fijar las paredes vaginales anterior y posterior con una malla quirúrgica al ligamento sacro-longitudinal anterior. Esto se tiene que hacer por debajo del promontorio, justo por debajo. La fijación más alta nos puede provocar espondilocitis vertebral. Entonces, se tiene que hacer justo por debajo. Si nos vamos más abajo, podemos lesionar el plexo sacro, y nos va a ocasionar un sangrado que puede poner en riesgo la vida. El abordaje es mediante la parotomía, o si se puede hacer laparoscópico o mediante robótica, pues esto es un menor tiempo quirúrgico y una pronta recuperación. ¿Cómo es el procedimiento? Se prefiere la herida Pfannenstiel o la herida que tenga la paciente, si tiene una incisión abdominal previa. Vamos a disecar hasta lograr localizar el promontorio. Se va a adherir una malla permanente a la vagina posterior a nivel de la flexión rectal y la vagina anterior a 4 centímetros de distancia, o justo por encima de donde encontramos el trígono vesical. Vamos a suturar las dos secciones y se va a aproximar la malla a la vagina y se va a distribuir completamente toda la tensión con una distancia de varios centímetros, y esto tiene que ser con suturas permanentes. ¿Qué sutura? La que tengas en tu quirófano en ese momento, y se prefiere el monofilamento. Podemos tener prolene, podemos tener etivón o mercilene, pero que sea de monofilamento. Y se va a formar la malla, va a tener una forma de Y para localizar o poner el brazo hacia la pared anterior de la vagina, uno de los brazos de la Y y el otro de los brazos en la pared posterior de la vagina. Existen unas variaciones de la técnica quirúrgica, que es extender la malla posterior al cuerpo perineal, y esto le va a dar un mayor soporte a prolapsos posteriores o de la pared posterior. Esto lo llamamos sacrocolpoperinopexia. ¿Cuáles son algunas de las complicaciones que podemos llegar a tener en la sacrocolpopexia? Es una hemorragia profusa si se lacera el plexo venoso, presacro a nivel de S3 y S4. Por eso la importancia de justo debajo del promontorio colocar o adherir nuestra malla. Recordar que la malla lo que te va a ocasionar es un tejido de fibrosis, lo que le va a dar mayor soporte. Dentro de las complicaciones de esta técnica quirúrgica, si la hacemos en una técnica abierta, pues bueno, podemos tener en mayor grado problemas incisionales, incluso podemos hablar de hernias incisionales hasta un 4.6%, requerir de transfusión un 4.4%, un hilio 3.6, tromboembolismo 3.3. Esto lo podemos prevenir si las pacientes están usando medias compresivas, si la paciente se le dio un tratamiento adecuado, y posteriormente en el quirúrgico podemos darle alguna heparina de bajo peso molecular, una heparina no fraccionada pero calculada adecuadamente. Y lesión a órgano vecino, la enterotomía, hasta 1.6%. Si nos vamos con un abordaje de mínima invasión, una laparoscópica o de cirugía robótica, podemos lesionar vejiga hasta un 3%, y va bajando realmente nuestro porcentaje de complicaciones quirúrgicas, como la obstrucción de intestino delgado hasta un 0.7%, hernia del puerto únicamente un 0.3% y enterotomía un 0.3%. Vamos a hablar ahora sobre las generalidades de la suspensión vaginal. Como ya les comenté, es el abordaje preferido por los uroginecólogos, los ginecólogos, para una suspensión adecuada vaginal, y que les comento, mejora bastante la sintomatología de la paciente. No obstante, el POPQ. Se sabe que por el Operations and Medical Muscle Training and Management de pérdida apical, el estudio Optimal del 2018, todas las mujeres tenían un POP igual o mayor en estadio 2 de incontinencia de esfuerzo y cintas uretrales retropúbicas. Aquí hablábamos sobre una fijación, compara la fijación del ligamento sacroespinoso y con los uterosacros. Los uterosacros refieren un fallo de hasta el 61.5%,
y que tiene menor tasa de dolor neurológico. Y si hacemos una suspensión del ligamento sacroespinoso, tiene un fallo hasta el 70.3. Esto a los 5 años de la cirugía. Sin embargo, si la paciente tenía un defecto en sus ligamentos, nos habla que el útero sacro lo vamos a adherir más superior a la inserción previa que tenía el útero, no sin llegar evidentemente al sacro, porque es un abordaje vaginal, pero bueno, tiene una gran tasa de fallo. Y el otro es el ligamento del sacroespinoso, ambos los voy a hablar específicamente, y vamos a ver que es un abordaje que se tiene que tener conocimiento bien sobre la anatomía pélvica, en y en todas las fijaciones de cultura. Primero les voy a hablar sobre la fijación, la suspensión al ligamento sacroespinoso, cuál es el procedimiento. Tenemos que hacer una plastía, un ingreso a la pared posterior, al espacio rectovaginal, para localizar adecuadamente el ligamento sacroespinoso. La paciente tiene que estar en posición de litotomía. Este es el procedimiento transvaginal más común, aún y con la tasa de fallo. No se recomienda como tratamiento único de prolapso anterior. ¿Sí? Si tiene un prolapso anterior, pues bueno, se tendría que hacer una plastía de la pared anterior para lograr un adecuado manejo. Se realiza generalmente unilateral y se prefiere el lado derecho, ya que es por donde pasa el intestino, el recto, por el lado izquierdo. Así que si podemos hacerlo, si lo vamos a hacer unilateral, pues pasarlo hacia el lado derecho. Y si vamos a hacer una suspensión bilateral, tenemos que tener una adecuada disección y tenemos que tener también movilizar el recto con ya sea una valva de Jackson o ya sea un maleable para lograr la movilización del recto. El ligamento sacroespinoso se extiende desde las espinas ciáticas hasta la parte más baja del sacrocoxis, como aparece en la imagen. Se entra al espacio perirrectal por la vagina posterior en línea media, desde el cuerpo perineal hasta el ápex, separando completamente el epitelio vaginal de la mucosa hasta la espina ciática. Una vez que tocamos la espina ciática, vamos a disecarla, moviendo el recto medialmente hasta perforar el pilar rectal. Se va a palpar la espina y se va a encontrar el ligamento. Ahí es donde vamos a colocar las suturas, 2 o 3 suturas, y estas las vamos a poner a 3 centímetros aproximadamente de la espina ciática, lo que consideramos 1 a 1.5 dedos. Posteriormente, si lo vamos a hacer bilateral, evidentemente tenemos que hacer la disección de ambos lados y localizar adecuadamente. Hay que identificar bien las espinas y lograr tocar el ligamento, y una vez que se colocan, bueno, se van a fijar, se van a suturar a la pared posterior de la vagina con fuerza y sin soltar la tensión para llevar el ápex hacia el ligamento. ¿Esto qué nos va a ocasionar? Nos va a ocasionar que la paciente tenga una vagina en retroversoflexión, ¿sí? Por la localización de los ligamentos. Si lo hacemos unilateral, también se va a hacer hacia el lado que lo estamos haciendo, en este caso el lado derecho, y la paciente va a tener mejoría de la sintomatología, pero puede llegar a presentar dispareunia. Hay una modificación que es la modificación de Michigan, que se van a sujetar las 4 paredes vaginales al ligamento. Y aquí es importante que no tenemos que atrapar el nervio ciático. Para eso, alguna de las recomendaciones que existen es colocar la aguja en posición horizontal, en posición vertical, perdón, en vez de horizontal, en el tercio lateral, que es por donde no pasa el nervio ciático. ¿Cuáles son las complicaciones de la fijación al ligamento sacroespinoso? Las principales son las relacionadas a infección. Primero está la cistitis con un 4.5%, fiebre secundaria a una herida infectada, absceso o septicemia. Por eso se recomienda siempre, antes de los 60 minutos del abordaje quirúrgico vaginal, pasar una cefalosporina de primera generación, o si es alérgica, podemos pasar el abordaje que ustedes quieran. Puede ser clindamicina, puede ser un metronidazol con alguna quinolona. Podemos ocasionar un acodamiento ureteral y esto le va a generar problemas urinarios hasta un 2.9%, dolor en el 2%, hemorragia de transfusión 1.8%, lesión a nervio únicamente en
1.8%, lesión a órganos vecinos hasta 0.8% y el hematoma pélvico de cúpula 1.4%. El atrapamiento del nervio ciático se va a identificar con la triada, que es el dolor, parestesia y alivio temporal con una inyección de anestésico local. Y ahora viene la suspensión del ligamento uterosacro. Se origina el ligamento en las vértebras S1 y S4 y se van a insertar cercanas al cérvix. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disecar las paredes vaginales anterior y posterior por la línea media y se va a entrar a cavidad. Se van a identificar los ligamentos uterosacros y se va a pinzar con ARES. Si nosotros hicimos una histerectomía previa, ya tenemos a los uterosacros identificados, así que únicamente vamos a tomarlos. Se van a colocar 2 a 3 suturas en cada uno de los ligamentos, 1.5 centímetros medial y posterior a la espina ciática. Un brazo de cada sutura se va a pasar alrededor de la muscular del ápex anterior y el brazo posterior hacia la fascia endopélvica. Se van a atar todas las suturas y se va a cerrar los potenciales defectos enteroceles y se va a elevar el ápex hacia el sacro. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer una sutura que sea más arriba en nuestros planos para lograr una adecuada suspensión. Si no, pues qué chiste tendría. Las complicaciones están la obstrucción ureteral hasta en 1.8%, transfusión 1.3% y lesión órgano pélvico del 0.4%. Aquí la obstrucción ureteral es la complicación más común y siempre que hagamos este procedimiento está recomendada una cistoscopía. Esto por rutina para ver que no haya lesión a vejiga y que no hayamos acodado o lesionado alguno de los ureteres. Prácticamente aquí se acaba mi tiempo sobre la presentación y nada más decirles sobre la importancia del abordaje vaginal, decir que las pacientes tenemos un orificio quirúrgico para las pacientes, siempre que se pueda cirugía vaginal, pues está la oportunidad, conocer, saber y actuar de manera adecuada. 2, el uso de estrógeno es bien importante, el uso de estrógeno tópico en la paciente, bien importante para lograr un adecuado trofismo del epitelio vaginal y lograr una adecuada cicatrización, antes y después del tratamiento quirúrgico. Y considerar el uso de malla en pacientes que lo requieren, el uso de malla incluso en pacientes con vaginas cortas, podemos utilizarlo para llegar a los ligamentos, al ligamento sacroespinoso específicamente, y lograr un abordaje adecuado. Hasta aquí termina mi tema. ¿Tienen preguntas o dudas? Hola, ¿me escucho? Sí, perfecto. Mira, primero que nada, felicitarte. La verdad no es fácil. Yo creo que también es un reto para ustedes como exponentes reducirlo, desmenuzarlo, explicarlo en 30 minutos. Entonces, partiendo de ahí, felicidades. Cumpliste bien con el tiempo. En lo personal lo encontré muy puntual. Vamos a pasar primero con el doctor Jorge Montalvo. Nomás te voy a pedir, por favor, si pudieras dejar de compartir pantalla para vernos ahorita los tres en el panel. Dame chance nomás a darle paso al doctor Jorge Montalvo. Y una vez que Jorge Montalvo nos haga que complemente la charla, pasaremos a las preguntas, mi estimado. Sí. Listo. Doctor Mentor, adelante. Tony, ¿cómo están? Mucho gusto, como siempre. Doctor Diego, pues la verdad quiero felicitarte. Platicamos antes de iniciar tu conferencia. Es un tema apasionante. Todo esto es algo que afortunadamente todos los ginecólogos tendríamos que saber. Creo que la exposición es muy clara, muy didáctica, muy concisa. Comentábamos que en 25 o 30 minutos pues es imposible, ¿no? Es decir, abordar todo lo que tendríamos que platicar y decir acerca de este tema, ¿no? Yo creo que es un tema que a veces los ginecólogos le sacamos un poquito la vuelta
porque es complicado resolver un problema de esta índole para las pacientes. Las pacientes que tienen un prolapso genital o un prolapso de órgano pélvico, como se habla en la literatura, pues es complicado, requiere un tiempo con la paciente, requiere un análisis adecuado. Es un trastorno altamente prevalente de las mujeres que afecta de manera significativa su calidad de vida y en otro aspecto cada vez más también su vida sexual, ¿no? Y esto es un aspecto que también debemos de considerar, porque a veces pensamos que todos estos procedimientos están diseñados para corregir problemas urológicos, que obviamente son importantes, pero el concepto es que tenemos que resolver una funcionalidad urogenital completa. Es decir, tú mencionabas hace rato la importancia de elegir bien y poder establecer que no se afecte, por ejemplo, que no por corregir una incontinencia o un prolapso, dejemos una paciente que a veces todavía está, sobre todo esas pacientes que han recibido cirugías como histerectomías con prolapsos de cúpula, es decir, a edades tempranas, pero que todavía tienen una vida sexual y que tenemos que estar vigilando que esas pacientes mantengan esa calidad de vida, no solo desde el punto de vista urológico, sino también desde el punto de vista sexual. Eh, Habría muchas cosas que decir, platicábamos también de la importancia, por ejemplo, de la clasificación de POP, es decir, la POP-Q, el quality en relación a no solo al hecho de que corregimos algo, sino la paciente quedó realmente satisfecha, le resolvimos su patología. Creo que tocaste aspectos que son muy importantes. No todas las pacientes van a necesitar un tratamiento quirúrgico. Hay que evaluarlas en una forma adecuada, hay que preguntarles a las pacientes cuál es el síntoma, qué es lo que realmente les está afectando su calidad de vida y cómo eso, de acuerdo a la exploración que nosotros debemos hacer de manera completa y si no la tenemos, pues auxiliarnos de alguien que sí sepa para que realmente le podamos ofrecer el tratamiento adecuado, que va a depender de eso, ¿no? Eh, yo soy un convencido de la cirugía vaginal, ojalá más gentes quisieran acercarse. Yo sé que el entrenamiento y el desarrollo de cirugía como es la cirugía laparoscópica, la robótica, todo eso es maravilloso, ha sido grandes adelantos, pero como tú decías también, y creo que es importante recalcar esto, tenemos una vía natural, una vía inclusive como yo les digo, es nuestra vía, la vía del ginecólogo, la vía vaginal, donde podemos resolver muchos de estos problemas de manera muy puntual y sobre todo poder ver lo que yo les digo a las pacientes, vemos la historia completa. Es decir, no nada más estamos corrigiendo un prolapso, sino estamos viendo toda una funcionalidad de vagina, de vejiga, de periné, etcétera, etcétera. Es decir, podemos ver la película completa y le podemos ofrecer a la paciente, como tú también creo que puntualmente decías, no solo corregir un problema, sino poder corregir otros problemas que a lo mejor la paciente no sabe que tiene o no los percibe como tales y que obviamente van a ser parte de la solución integral de su patología. Entonces, nuevamente, Diego, muchas felicidades. Realmente, primero por estar, como platicábamos hace rato, es decir un tema como este que es tan complicado en muchos aspectos, en poco tiempo, el atreverse a mostrarse, a exponerse, creo que habla muy bien del valor y de la calidad profesional de nuestros residentes. Muchas felicidades, y pues muchas gracias por estar. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Jorge. Vamos a pasar un par de comentarios que nos hace la gente a través de Zoom. Miguel Ángel Ulloa Ramírez saluda desde Ciudad del Carmen, Campeche, y manda a felicitar a nuestro doctor invitado, Luis Diego. Irma Sánchez Montes también nos hace una pregunta, nomás lo pone así simple. ¿Qué tipo de malla usan? Esto es algo que creo que es importante que Diego nos diga porque como él decía, hay controversias en relación, si ustedes hablan con los americanos y con algunos europeos le van a decir, Maya, quién sabe, pero por ejemplo habla con los asiáticos, aquí en nuestro país,
han cambiado las cosas en relación a las mallas. Tenemos nuevos materiales y a mí me gustaría que esto lo tiene muy revisado, Diego, que nos platicara un poquito acerca de ello. Como bien comentaba el doctor Montalvo, bueno, la malla que vamos a utilizar va a ser dependiendo del abordaje que estamos teniendo, ¿no? Si vamos a hacer una sacrocolpopexia, va a ser una malla que va, como ya los dije, pegado a la cúpula, a la vagina, y es una malla que tiene mayor riesgo de erosión cuando no se da el abordaje adecuado, cuando no estamos poniendo el estrógeno local, y por esta razón en Estados Unidos no está tan bien visto la colocación de mallas. La única malla que se está permitida en Estados Unidos es pues, la cinta TOT para la corrección de la incontinencia de esfuerzo. Y en Sudamérica es otro rollo. En Sudamérica y en Asia, las pacientes tienen la oportunidad de poder colocarse. Existen distintas marcas, existen distintas presentaciones de la paciente, lo cual le va a ocasionar únicamente el tipo de fibrosis requerida para que la paciente pueda llegar a tener la suspensión adecuada. En el caso de colocación de malla en los ligamentos sacroespinosos, el procedimiento pues, es prácticamente el mismo. Tan avanzado está Sudamérica que una de las grandes compañías para la colocación de mallas es el Promedón, sin hacer comercial ni mucho menos, pero que es el que más facilidad le da a los pacientes. Difícilmente en las instituciones pues se cuenta con el acceso a las mallas, entonces las pacientes las tienen que costear, que es otro gasto, aparte del estrógeno tópico, que ya es algo caro. Agregar algo ahorita de lo que está diciendo Diego. Esto está evolucionando tanto todo, es decir, el problema que sabíamos de las mallas es que en un momento dado, sí, en un momento dado se penetraban, ¿no? Es decir, ya sea hacia la parte superior, hacia la parte inferior. Es el gran problema. Esto ha llevado a que algunos lugares estén desarrollando otro tipo de mallas. Sobre todo están usando otros materiales como es el poliuretano, que es más elástico, tiene firmeza, pero digo, me acordé ahorita por lo que estaba diciendo Diego, y que me parece muy interesante y bien importante, porque si no las cosas no se dan bien, la importancia de los estrógenos. Y estas gentes en la Universidad de Sheffield están desarrollando estas mallas de poliuretano y les agregan a la malla, tiene estrógenos de liberación. Entonces, el tener estrógenos es importantísimo para el éxito de estas cirugías, ¿eh? Es decir, esto que dice Diego es muy puntual. Si no tomamos en cuenta esto, los resultados no serán tan buenos, no serán los óptimos. Gracias por el comentario, Jorge. Sí, doctor Jorge, ¿algo para comentar, Luis Diego, o pasamos a los siguientes comentarios? Pasamos a los siguientes, ¿no? ¿Tienes conveniente? Ok, vamos al Facebook. Pone Germán Hernández. También muchas felicitaciones para Diego. Más que preguntas, veo felicitaciones, veo aplausos, stickers de aplausos por parte de Teodomira San Martín Ramírez. También pone María Soleme Carrillo, muchas felicidades, excelente exposición. Y al parecer, bueno, en Facebook ya no tenemos alguna otra pregunta. Lo que sí me gustaría pasar sería a las conclusiones de parte del doctor Luis Diego, que nos haga saber cómo se sintió, algún tip que quiera dar a nivel profesional, algún tip que le quiera dar a los de R1, R2, algo que nos quiera comentar, y pasamos finalmente con el doctor Jorge Montalvo. Perfecto, nada más agradecer nuevamente la oportunidad que se me da de hablar sobre este tema y nada más decir que en la consulta nosotros podemos evidenciar a las pacientes no solamente el prolapso, sino patologías adyacentes. Muchas veces se nos olvida platicar con la paciente sobre cuál es su patrón miccional, saber cómo está orinando, saber también lo que comentaba bien el doctor, si sigue teniendo actividad sexual para saber qué tipo de abordaje vamos a tener, qué es lo que existe, conocer, tener conocimiento sobre los distintos tipos de presentaciones, tanto quirúrgicas como conservadoras, para el abordaje adecuado. Nunca dejar, y eso donde lo leamos, sea aquí, sea en Estados Unidos, sea en Europa, los ejercicios de Kegel siempre van a ser el parteaguas dentro de esto, del prolapso de órganos pélvicos, y recomendarlos desde los que estamos viendo
o los que están viendo obstetricia en este momento, R1, R2, darle la oportunidad a las pacientes de explicarles, saber cómo se hacen los ejercicios de Kegel, porque así vamos a prevenir mucha de la patología que estamos viendo actualmente en la consulta ginecológica. Y muchas gracias. Nada más rápidamente, los estrógenos locales, estrógenos conjugados, importantísimo para las pacientes ginecológicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Diego, lo felicito nuevamente. Pasamos con el doctor mentor Jorge Montalvo. Sí, bueno, todo lo que nos ha dicho Diego hoy creo que es muy puntual. Yo quisiera nada más también recordar que es lo que mencionaba él, que creo que es muy importante. Cuando hacemos la evaluación de este tipo de pacientes, en un momento dado tenemos que evaluar la conveniencia o no de conservar ese útero y cuál sería la razón de conservarlo, por lo que algo que decía él al principio. Sabemos que las pacientes que en un momento dado tienen un prolapso de órgano pélvico y que en un momento dado ya pasaron de cierta edad, su edad reproductiva ya se sobrepasó, o en un momento dado algunas que tienen un problema severo en relación a esto y ya están llegando a la etapa de la transición menopáusica, yo sí soy de la opinión de que esas pacientes deben ser sometidas a histerectomía. Es decir, vemos mucho menos recidivas en estas pacientes, mejoramos muchas veces su calidad de vida por una serie de patologías que muchas de esas pacientes tienen en útero, que a veces se nos olvida que el útero también se enferma y que en un momento dado el dejarlo ahí, pues no solo dirían algunas gentes es una bomba de tiempo, y no me refiero nada más de quitar por quitar, pero bueno, en un momento dado si existe otra patología que se va a ver complicada por esto, pues creo que es importante entender que eso es una cirugía completa, es un tratamiento adecuado y existe pues razones suficientes para poderlo proponérselo a la paciente. Hay que platicar con las pacientes, es muy importante el dedicarles el tiempo, como decía, el saber cómo funciona todo ese sistema urogenital de la paciente. La paciente no es nada más vejiga, no es nada más vagina, no es nada más útero, no es nada más periné, es todo. Y obviamente cómo piensa, cuáles son sus sentimientos, la sensibilidad. Podemos hacer procedimientos muy importantes, técnicamente correctos, pero desde el punto de vista de percepción de la paciente no adecuados. Y esto es importante tenerlo siempre en mente. Creo que también simplemente recordar, ahorita que decía él de los ejercicios de Kegel, me estaba acordando algo que nosotros usamos y que nos ha dado muy buen resultado, que es muchas de estas pacientes, para valorar qué tan bien nos va a ir, les ponemos pesarios, sobre todo a las pacientes ya más grandes, les colocamos pesarios para poder evaluar qué resultado vamos a tener a la hora de meterlas a cirugía. Es como un pretest de saber si al corregir ese prolapso vamos a mejorar muchos de los síntomas que esa paciente está experimentando y por los cuales va a la consulta. Entonces yo sí les sugiero, tengan ahí sus pesarios. Es como todas las cosas, hay que aprender a usarlos, hay forma de poder medirlo y buscar cuál es el más adecuado, porque esto, curiosamente, las formas de los mismos pesarios, las características nos van a poder dar idea de cuál pudiera ser también un buen método de tratamiento quirúrgico. De ahí en fuera, pues todo lo que ya nos dijo Diego, pues creo que estuvo brillantemente expuesto. Darle las gracias nuevamente. Esperemos que no sea la última vez que esté con nosotros, que pronto nos venga a enseñar algo más como el día de hoy. Y como siempre decimos, Tony, invitar a los residentes de todo el país, de Latinoamérica, Estados Unidos, de donde sea, a que vengan, que nos platiquen sus experiencias, sus inquietudes, qué están haciendo, cómo le están haciendo, qué creen que es importante incorporar a la currícula. Esto que nos está diciendo Diego, creo que es muy importante insistir, no nada más que sus programas de enseñanza tengan cirugía laparoscópica, sino que tengan cirugía vaginal. Es muy importante aprenderla y eso obviamente necesitamos, como todas las cosas, necesitamos un periodo de entrenamiento y asesoría. Entonces creo que es muy importante. Y entonces invitar a todos, vengan, doctores, doctoras, platiquen con nosotros, acérquense, de veras, esta es su casa, estaríamos encantados de recibirlos y tener la posibilidad de conocernos, así como conocemos al doctor Diego Barragán, un futuro, le decía yo, un futuro profesor de la ginecología en nuestro país.
y que pues en los próximos años seguramente lo veremos destacar de manera muy, muy puntual. Y pues agradecer nuevamente a todos por estar con nosotros el día de hoy. Correcto. Les agradezco a ambos por sus conclusiones. También siguiendo la línea del doctor Jorge Montalvo, invitarlos a que participen. Ya Luis Diego fue hoy inspirador para los demás residentes y que se animen a también a exponer su tema en una plataforma como esta. Los invito nuevamente a que se sumen al Facebook, al Instagram, La Voz del Residente. Si se perdieron de algo, ahí está el YouTube para que lo puedan rescatar y compartir. El Telegram, ya les dejé también el link. Finalmente, dirigirme a los jefes de residentes. Si requieren una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramiento en temas médicos legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Yo soy Tony Vázquez, nos despedimos, invitarlos a que compartir, aprendemos todos juntos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Doctor Barragán. Gracias. Hasta luego, cuídate mucho.